contentos de presentar este coloquio de divulgación y pues qué bueno que lo pudieron compartir tantas veces en las redes sociales, en el Facebook, de verdad, qué bueno que además vengan. Yo espero que sean de diferentes ámbitos de estudio para que se puedan informar sobre por qué entendemos tan poco cuando sabemos tanto, ¿no? Eso es algo muy importante. Suena paradójico como todo lo que acaba pasando actualmente en la física contemporánea. Pero bueno, yo quisiera presentarles a nuestro ponente. Agradecemos muchísimo al doctor Jorge Hirsch que nos haya hecho esta presentación. Yo quiero introducirlo para que conozcan su trabajo, que además no solamente es un excelente físico, es una excelente persona porque coordina uno de los proyectos más importantes, yo creo, para el futuro de la ciencia en México. Entonces, les voy a contar. El doctor Jorge Hirsch realizó sus estudios de licenciatura y maestría en física en la UNAM y el doctorado en física en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha sido investigador de Cinvestav en IPN y en 1998 se incorporó al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Gießen, en la Universidad de Luisiana, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en el Laboratorio Ganil, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en la Universidad de Notre Dame, entre otros. Sus investigaciones se han dirigido a la física nuclear, la física de neutrinos, al problema de muchos cuerpos en mecánica cuántica y en la óptica cuántica. Sobre estos temas ha publicado más de un centenar de artículos en revistas internacionales arbitradas, además de memorias en extenso en congresos, que han recibido más de 2.000 citas. Ha sido invitado a presentar conferencias en congresos internacionales y en diversos centros de investigación científica. El doctor Hirsch ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado desde hace más de 30 años y dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Así que pueden acercar los que estén en ese tránsito. Ha publicado artículos de divulgación en diversos medios y participado en la organización de una docena de eventos científicos internacionales, entre los que cabe destacar la Escuela Mexicana de Astrofísica. Algo que es muy importante es que es fundador y actual presidente del Consejo Directivo del programa Adopte un Talento Pauta. Y Pauta es un proyecto que localiza a los niños con interés en la ciencia y la tecnología para seguirlos canalizando y llevando de la mano en el tiempo para que puedan formarse como futuros investigadores. Ese tipo de proyectos lo que hacen es abrir oportunidades nuevas a quien no sabe que las puede tener. Entonces, bueno, yo agradezco además mucho a Jorge Hirsch porque siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestros proyectos de divulgación y no me queda más que cederle la palabra para no estarlos aburriendo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues qué gusto tener acá, veo colegas, veo estudiantes del curso, veo jóvenes que no conozco. Me da mucho gusto que estén aquí, es una linda oportunidad. Como dijo Aline, pues yo llevo muchos años, como muchos colegas aquí, trabajando en física cuántica. Y lo que me ha ido pasando es que me he ido acercando a experimentos en realidad cada vez más sencillos y en parte es por la tecnología que permite hacer experimentos muy refinados, muy sencillos de entender y que una de las cosas que me gusta es esta sensación que en este momento de mi vida yo disfruto de sentir que no entiendo, ¿no? Y que no estoy solo en ese no entender. He ido a congresos de este tema y creo que lo comparto con los colegas. Y entonces es un poco esa invitación. Ahora, para empezar, me gustaría dejar en claro un punto muy importante, que es, desde que se construyó la mecánica cuántica, que esencialmente se terminó de construir hace unos 90 años, las herramientas conceptuales y la tecnología que junto a ellas se ha ido desarrollando ha cambiado nuestras vidas completamente. O sea, toda la electrónica, los láseres, montones de procesos que se usan en medicina, en comunicaciones, las computadoras,
todas están basadas en ingeniería que está construida sobre efectos cuánticos. Entonces la mecánica cuántica desde ese punto funciona, y funciona muy bien. Y es, digamos, hay gente que le gusta decir cuánta parte del Producto Interno Bruto de los países desarrollados está basado en cosas que tienen que ver con H barra, y en muchos países es una fracción muy significativa, ¿sí? Entonces, ¿en qué cosas funciona? Por ejemplo, entonces, esto es una foto que a mí me impresionó porque cuando yo estudiaba, imagínense en los tiempos de mi secundaria, cuando me hablaban de los átomos, me decían que los átomos no se pueden ver, ¿sí? Sin embargo, esta es una imagen, no es una foto, es una imagen de computadora reconstruida de un microscopio de barrido, ¿sí? Entonces hay un sustrato de cobre muy limpio sobre el cual se evaporan átomos de hierro y hay una punta muy delgada que es capaz de sentir la densidad de carga y ubicar a los átomos, ¿no? Entonces ver, por ejemplo, así como si los evaporaron, cayeron en diferentes lugares y encuentran estas como regiones de mayor, que sobresale una distribución de carga eléctrica y la registran. Pero no solamente eso, se puede invertir la polaridad para que ese átomo en particular se pegue a la punta, mover muy poquitito la punta y soltarlo, volver a cambiar la polaridad y soltarlo en otro lado. Entonces se pueden hacer figuras como estas, se pueden hacer arreglos como estos, ¿sí? Y esto ya se podía hacer antes de que ustedes nacieran, ¿sí? Entonces, esta es de las cosas muy impresionantes, o sea, sí, se pueden manipular los átomos de a uno, ¿sí? Y eso es tecnología actual. Esto se usa para fabricar nuevos materiales, ¿sí? Es decir, es muy amplia las consecuencias tecnológicas que tienen este tipo de habilidades que tenemos, estas posibilidades, ¿sí? Y entonces, esto, por supuesto, el color es falso color puesto en computadora, pero cada uno de estos piquitos que se ve acá representa la distribución de carga asociada a un átomo, ¿sí? O sea, esto tiene resolución de fracciones de Armstrong, ¿sí? 10 a la 10 menos 10 metros, ¿sí? Entonces, y eso se hace desde hace algunas décadas, ya ni siquiera es lo último, ¿sí? Esto es algo un poquito más reciente. Supongo que han visto este jueguito, por ahí muchos lo tienen en su casa o lo han visto, el péndulo de Newton, ¿sí? Lo notable es que se ha hecho algo muy parecido con átomos. Hacer un grupo de átomos que se acercan y se alejan, se acercan y se alejan, ¿sí? Y esta es la secuencia en tiempo y la posición en micras de ese conjunto de átomos que hace el mismo juego. De hecho, así se llamaba el artículo. Es un artículo de hace unos 12 años donde se pudo hacer esto, es decir, este nivel de manipulación individual de un átomo o de un pequeño conjunto. Esto creo que eran como 100 átomos de cada lado, ¿sí? Pero se puede controlar cuántos átomos hay, dónde están, se los puede incluso prender o apagar individualmente, es decir, se puede hacer en tamaños de micras, se pueden atrapar átomos individuales, uno en cada sitio, y hacer que brillen o no brillen individualmente, ¿sí? Entonces, todo esto se los comparto primero para dar debido crédito a todo lo que la mecánica cuántica nos da y todo lo que los colegas experimentales, yo soy teórico, pero los colegas experimentales son capaces de hacer usando la tecnología actual que se describe perfectamente con las herramientas matemáticas de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, otra idea que es vieja pero sigue atrayendo mucha imaginación es la idea de la antimateria, ¿sí? Predicha en 1929, observada por primera vez en 1931, y acá lo que se ve son trayectorias, vienen partículas de acá, encuentran en esta cámara que tiene gas, chocan, ¿sí? Y hay un campo magnético que está puesto así, entonces las partículas cargadas positivamente van para un lado, las cargadas negativamente van para el otro, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver como, por ejemplo, ahí hay un vértice del cual
no se ve nada, entonces seguramente venía una partícula neutra, probablemente un fotón con suficiente energía como para crear una partícula y una antipartícula, ¿sí? Hay una novela por ahí que dice que los científicos de CERN conservan el secreto de la antimateria, pues nunca fue un secreto y nunca trataron de guardarlo, ¿sí? Todo lo que se hace de antimateria, la gente está encantada de publicarlo todo lo que puede, pero también, digamos, y esto es un resultado cuando se combinó mecánica cuántica con relatividad especial, se predijo que debería existir la antimateria, y ahí está, y hay, digamos, hay mucha, aunque al mismo tiempo hay muchos misterios asociados, porque aparentemente todo el universo, hasta donde entendemos, está hecho de materia y no de antimateria. Sí, esa es, y si bien en las reacciones siempre parecen partes iguales, por algún motivo en el universo después de la gran explosión, ¿sí? Aparentemente una gran cantidad de energía, se creó muchísima materia y antimateria, se aniquiló casi todo, lo que quedó es como un 10.000 millonésimo, y eso que sobró de materia somos todos nosotros y todo el espacio conocido, ¿sí? Y nadie sabe por qué sobró eso, es una de las muchas preguntas abiertas que hay actualmente. Bueno, esto es como toda la parte de lo que me emociona, me impresiona, de cómo la mecánica cuántica tiene y podría, digamos, seguramente hay cantidad de pláticas donde la gente habla una hora o más de las maravillas que se pueden hacer con las tecnologías. Ahora, de los que yo quiero hablarles exactamente, justamente es de la dualidad partícula-onda y los límites de nuestra imaginación, ¿sí? Y entonces tiene que ver justamente con qué conceptos tenemos y cómo los podemos usar para describir lo que ocurre, ¿sí? Entonces, tenemos algunos conceptos que supongo que todos, aunque sea en la prepa, alguna vez han usado. O sea, para describir el movimiento de objetos diferentes, digamos, en física tratamos de simplificar al máximo y usamos unas pocas cantidades, masa, posición, velocidad, y eso funciona muy bien. Si ustedes tienen el GPS, si usan Waze, ven un puntito que se mueve, y ese puntito representa eso. De hecho, la masa es irrelevante, solo representa posición y velocidad, ¿sí? Igual cuando, probablemente sea aquí los que han tomado un curso de mecánica y han hablado del sistema solar, el sistema solar es como si el Sol fuera un puntito con una masa y la Tierra fuera otro puntito con una masa, ¿sí? Claramente, digamos, una de las primeras cosas que luego yo me doy cuenta que al ser teórico y no estar tocando las cosas, yo me he llegado a confundir, las partículas no existen. Existen objetos complicados con los que interactuamos. Claramente estos objetos son mucho más interesantes, variados y ricos, ¿no? Quizás a alguno le gustaría tener un auto como ese, ¿no? De diferente de ese otro, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que en nuestra vida cotidiana nos importan, pero que podemos inventar un objeto que se llama partícula que vamos a caracterizar por unos poquitos numeritos. Y eso es muy útil, ¿sí? Pero para mí, por lo menos, me es también muy útil recordar que esa es un invento que nos hicimos para simplificar las cosas, ¿sí? Y la vida tiende a no ser simple. Entonces, las simplificaciones funcionan hasta un punto en que dejan de funcionar, y no es culpa de las cosas, es que, bueno, sí, digamos, en mi experiencia todo siempre es mucho más complicado de lo que yo creía, ¿sí? Digamos, por lo menos así me pasa a mí, ¿sí? Entonces tenemos estos objetos que llamamos partículas que caracterizamos con posiciones, velocidades, ¿sí? Y cuando lanzamos esas partículas a una superficie se van agregando unas con otras. Si es pintura, se sobreponen, si son pelotas, chocan, ¿sí? Pero siempre se suman, ¿sí? O no se pueden ocupar el mismo espacio, se ponen unas sobre otras, como la pintura, chocan como las bolas de billar, ¿sí? Pero nunca pasa que dos bolas de billar chocan y desaparecen, o desaparece una y queda la otra, ¿sí? Eso no pasa. Entonces, en la idea de partícula está esto, es algo que tiene una posición, tiene una velocidad, y siempre se suma, nunca se puede restar,
¿Sí? Eso suena natural, no tiene ningún secreto. Por otro lado, tenemos otros fenómenos que caracterizamos como ondas, que también es un concepto que es muy útil. ¿Sí? Cosas que se están moviendo, van y vienen. ¿Sí? Y lo usamos para describir muchas cosas, las olas en el agua, el sonido, la luz, ¿sí? Para muchísimas cosas usamos las ondas. Ahora, ¿cuándo decimos que algo lo podemos describir como una onda? Eso lo decimos cuando vemos justamente interferencia, ¿sí? O difracción, que es esto que vemos acá. Si difracción es la ola entra y se abre. ¿Sí? Ven acá hay como una bajadita en la playa y esta foto tan bonita muestra cómo la ola se abre. ¿Sí? O aquí tenemos dos pelotitas pegando en la superficie del agua, quizás han visto este experimento en Universum, ¿sí lo han visto? ¿Algunos? ¿Sí? Entonces simplemente hay luz desde este lado, entonces podemos ver las olitas, porque está iluminado bien de costado, de un lado tienen luz y del otro sombra las olitas, y vemos que si hay un corcho ahí, el corcho ni sube ni baja, se quedaría quietito. Si hay un corcho acá, el corcho va a estar subiendo y bajando. ¿Sí? ¿Y por qué acá no se mueve? Es simplemente porque cada vez que llega una ola alta, un pico desde este, está llegando un valle desde este, y al revés. ¿Sí? Se están cambiando, pero en ese lugar se neutraliza. ¿Sí? Entonces, hablamos de que algo se puede describir como una onda si vemos que presenta interferencia, que se suma o se resta. ¿Sí? Y las ondas siempre están extendidas. ¿Sí? Las ondas tienen una extensión. Si a las partículas las podemos imaginar muy chiquititas, a las ondas las imaginamos extendidas. Claro que luego puede haber juegos ahí. ¿Sí? Podemos sumar muchas ondas para tratar de que estén en una parte pequeña del espacio. ¿Sí? Pero siempre tienen que tener una extensión. O sea, piensen, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han estado haciendo la ola en el estadio? ¿Sí la han hecho? ¿Sí? Si yo estoy solo y hago así, eso no es la ola. ¿Sí? La única forma de que haya ola es que haya muchos que se mueven y además que se mueven coordinadamente, se dice coherentemente, ¿sí? Entonces uno lo ve y ve una ola viajando, ¿sí? Pero es un efecto colectivo, uno solo no lo puede hacer, ¿sí? Entonces una de las cosas que caracteriza a las ondas es justamente esto de estar extendidas, ¿sí? Entonces, son dos conceptos que han sido y siguen siendo muy útiles en la física clásica, ¿sí? Las partículas es la idea del GPS, de las trayectorias, ¿sí? Las ondas para el sonido, para la luz, ¿sí? Para las olas en el agua, hasta los tsunamis, ¿sí? Entonces son dos conceptos que son muy útiles. Ahora, vamos a algo específicamente de la luz. ¿Sí? Este objeto se llama un divisor de haz. Son dos cristales que tienen una sección superior triangular pegados con un material que es diferente, es transparente, pero es diferente del que forman los cristales. Para los que han escuchado hablar de eso, tiene un índice de refracción diferente. Entonces la luz viene de acá y una parte se refleja y una parte se transmite. ¿Sí? Entonces acá tenemos un dibujo como un corte desde arriba con unos detectores. Entonces imaginemos que mandamos un pulso así, tac, tac. O sea, en vez de ser continuo como acá, tenemos un pulso. ¿Sí? Si entra acá, se va a dividir en dos. Perdón. La luz láser tiene mucha energía, se puede dividir en dos. Entonces, si acá tengo dos detectores que están a la misma distancia de este punto, cada vez que mande un pulso voy a tener un clic acá y un clic acá al mismo tiempo. ¿Sí? Eso no tiene ningún chiste. Si pongo un atenuador acá, necesito unos detectores con más sensibilidad, pero igual, mando luz y tengo un clic aquí y un clic acá al mismo tiempo.
Y lo puedo ir haciendo, cada vez atenuar más la luz, ¿sí? Y poner detectores cada vez más sensibles. Todo eso se hace cotidianamente en los laboratorios aquí, en la Facultad de Ciencias, por todos lados, ¿sí? Son detectores, hay muchos muy sensibles, pero pasa algo muy notable, que es que llega un momento en que estoy atenuando tanto que de golpe, en lugar de hacer clic los dos al mismo tiempo, empiezan a hacer solo uno clic y no los dos más, ¿sí? Y eso es algo muy notable, y la idea detrás de eso es lo que se llama la existencia del fotón. Hay un paquete mínimo de energía de la luz que puede ser detectado, que tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Y entonces llega un momento en que no puedo dividir más la luz y que siga llegando uno a cada detector. Ustedes están familiarizadas con ese concepto en los materiales, ¿sí? Esto se siente acá muy lisito, pero sabemos que si lo miramos con un microscopio, esto va a estar formado de moléculas, de átomos. Entonces la materia se ve suave a esta escala, pero a una escala mucho más pequeña, una escala de Armstrong, ¿sí? Ya está formada por pedazos, ¿sí? Y probablemente el mismo concepto lo tienen de la corriente que pasa por los cables. La corriente la pensamos como un fluido, como si fuera agua, pero también tenemos la imagen de que hay unos paquetitos mínimos de energía eléctrica que son los que llevan los electrones o los protones, ¿sí? Y menos que eso no se consigue. Hay algunos objetos que se supone que existen, pero por la naturaleza es terca y no nos deja verlos separados, ¿sí? Entonces acá está pasando lo mismo con la luz. La luz no se puede detectar menos que eso. Entonces pareciera que tiene como unas constituyentes mínimos, ¿sí? Unas cantidades mínimas de energía de luz que eso es lo menos. Entonces cuando la cantidad de energía que está pasando por acá, es esa, cada vez llega solamente esa cantidad de energía, pues solamente se activa uno, ¿sí? Y de hecho ese es un experimento que hacen los estudiantes de sexto o séptimo semestre aquí en la Facultad de Ciencias, y se llama el experimento que demuestra la existencia del fotón, ¿sí? Justamente. Entonces uno dice, bueno, podríamos pensar, a ver, ¿qué estará pasando ahí? Pero entonces ahí tenemos que ver otro efecto que pasa con la luz, que es, ¿qué pasa cuando tenemos, estos son dos divisores de haces y acá hay dos espejos, y acá mandamos luz láser, como la de esto, probablemente más abierta, y se detecta en dos pantallas. Esto es como una vista de arriba del experimento, viene la luz, acá se divide en dos, se refleja en estos espejos, acá se vuelve a encontrar en el divisor de haz y llega aquí, ¿sí? Y estas son fotos tomadas de la pantalla del Laboratorio de Óptica de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Cortesía de Enrique López Moreno. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve un patrón de interferencia, ¿sí? Que es complementario. O sea, igual que pasaba con las pelotitas que tocaban el agua, la luz se divide en dos partes, llega a la pantalla y entonces, como llega a diferentes puntos de la pantalla, tiene diferentes caminos y eso hace que las ondas de luz se sumen o se resten, ¿sí? Entonces hay regiones negras y regiones con luz. Y esta es una pantalla y la otra son complementarias, ¿sí? ¿Qué pasa si tapamos uno de los caminos? Esto pasa, desaparece la interferencia, ¿sí? Entonces, si tapamos uno de los caminos, si la luz va por un solo lado, no hay interferencia, lo cual es muy razonable, porque viene la luz por acá, es decir, acá había otra, pero la tapé, esta no está llegando, viene luz por acá, acá se divide y hace dos manchitas, pero no tiene nada con qué sumarse o restarse, entonces se ve esa mancha de luz sin nada más, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Si bloqueamos un camino no hay interferencia, ¿sí? Si están los dos caminos abiertos hay interferencia.
Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque acá, a mí al principio me resultaba al principio tentador, bueno, yo puedo imaginarme que la luz está conformada de unas pequeñas como esferas brillantes que están viajando y cuando ya tengo muy poquitas, unas rebotan y otras pasan y viajan por un lado o por el otro, ¿sí? Y eso me explicaría por qué a veces solamente este detector hace clic y a veces ese detector hace clic, ¿sí? Pero aquí ya sabemos que eso tiene un efecto, ¿no? Entonces la pregunta es, si repito este experimento pero con fotones uno por uno, y pongo aquí una pantalla que va acumulando puntos, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver esto o voy a ver esto? ¿Sí? Si es una pelotita que viaja solo por un lado, debería ver esto, ¿sí? Por otro lado, en general, cuando mando luz por los dos lados, siempre veo esto. Entonces, ¿quiénes de ustedes ya vieron cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Podrían levantar la mano? Bueno, varios lo han visto por acá, ¿sí? Entonces, ay, ¿qué pasa? Oh. Aquí es. Ahí está. Eso es lo que se ve en una pantalla cuando se hace ese experimento. Cada puntito es un píxel que se activa porque llegó un fotón. ¿Sí? Esa es una pantalla, tipo una cámara CCD que tiene puntitos. ¿Sí? Y entonces vamos viendo, fíjense que acá se ven los dos efectos al mismo tiempo. Cada fotón llega a un lugar, poquito a poquito se va poblando. ¿Sí? Entonces, se mantiene lo mismo que decíamos antes. Cada fotón solo llega a un lugar. Y hace claramente un patrón de interferencia. ¿Sí? Entonces, justamente esto es lo que Feynman llamaba, ya hace 50 años, como el corazón de lo nuevo que nos ofrece la mecánica cuántica. ¿Sí? Cuando choca con la cámara CCD, el fotón se comporta como una partícula. ¿Sí? Pero cuando vemos el efecto acumulado, es un patrón de interferencia. ¿Sí? Entonces, justamente, es para el otro lado, la idea es que cada fotón interfiere consigo mismo. ¿Sí? Están pasando fotones de a uno por el interferómetro, no de a varios. O sea, esto es muy fácil, los fotones viajan muy rápido. Les toma unos pocos nanosegundos recorrer todo el interferómetro. Y uno puede hacer que los fotones lleguen a un ritmo de como 1000 nanosegundos entre uno y otro en promedio. Entonces uno está seguro que en general solamente hay un fotón en el interferómetro cada vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos de esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Entonces eso es lo que les ponía en el resumen de la plática. Cuando queremos ver esta parte, lo que decimos es, el fotón viaja por el interferómetro como una onda, recorriendo todos los caminos. ¿Sí? Y es detectado en ambas pantallas como una partícula, hace solo un clic. Y si hace un clic del lado, no hace un clic del otro. ¿Sí? Entonces, esa es la famosa dualidad partícula-onda. ¿Cuál es el único problema? De hecho, hay gente que ha inventado palabras como ondícula para eso. ¿Cuál es el problema con eso? El único problema es que conceptualmente en la física clásica, partícula y onda son conceptos excluyentes y contradictorios. ¿Sí? De hecho, se debatió durante más de 200 años si la luz
estaba hecha de partículas o de ondas, ¿sí? Newton era de los que pensaba que probablemente estaba hecha de partículas. A principios del siglo XIX se hizo este experimento con 2 rendijas, se vio la famosa difracción de Young, y entonces a principios del siglo XIX se dijo, la luz muestra interferencia, es una onda, esa es la firma de que es una onda. De hecho, ya sobre el final del siglo XIX, cuando llegó toda la descripción teórica del electromagnetismo, se dijo, ya sabemos qué clase de onda es una onda electromagnética. ¿Sí? Y 20 años después, más o menos, un poquito más, viene Einstein y extiende la idea de Planck al efecto fotoeléctrico, donde dice, no, pero la luz solamente se puede absorber en paquetes, como si fuera una partícula. ¿Sí? Y entonces, desde entonces, ¿sí? Según en qué, los que estudian física, según en qué curso estén, a la pregunta de qué es la luz, tienen que responder cosas distintas. ¿Sí? En el curso de óptica tienen que decir que es una onda, pero ya en el de cuántica es las 2 cosas. ¿Sí? Y entonces, aquí llegamos, ¿sí? Y esto generó enormes debates y discusiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de lo que estamos hablando? ¿Sí? Lo más interesante, como les decía, por lo menos para mí es muy interesante, es que la tecnología permite manipular esto y usarlo de muchísimas maneras. O sea, los transistores, los chips usan este efecto, por ejemplo, para los electrones, y ahora en la fotónica se está usando también con luz. Pero el hecho de que los electrones puedan atravesar una barrera que una pelotita no podría atravesar, está atrás de todos los transistores y de toda la electrónica. ¿Sí? Entonces, esto se usa. Y las ecuaciones de la mecánica cuántica permiten describirlo perfectamente. Entonces tenemos una matemática que funciona muy bien, una tecnología maravillosa. Cuando se pueden hacer las cuentas, la coincidencia entre las matemáticas y la tecnología es excelente y no tenemos palabras para hablar de esto. ¿Sí? A eso se refiere lo del título, es decir, sabemos muchísimas cosas, sabemos hacer las cuentas, sabemos manipular, generar tecnología, hacer los experimentos, pero cada vez menos nos imaginamos qué es eso. ¿Sí? Sabemos lo que no es. Si han visto estos diagramas del átomo como un sistema solar, seguro que el átomo así no es. ¿Sí? De eso estamos seguros, que así no es. ¿Sí? ¿Qué sabemos del fotón? Que se detecta como partícula, pero no viaja como partícula. Que viaja como onda, pero cuando le preguntamos dónde está, nos puede responder, estoy acá, en un lugar. ¿Sí? Entonces, todo esto pasa. Entonces, bueno, esta es la ecuación famosa de la relación entre energía y la frecuencia, ¿sí? Esto ya se los he dicho, pero acá hay algo más para agregar, que es que cuando tenemos el divisor de Haz, el fotón hace clic en alguno de los 2 detectores, en uno. En cual, eso hasta donde entendemos actualmente se le llama intrínsecamente al azar. O sea, no es azar porque es muy difícil de describir, no es azar por ignorancia, es azar fundamental. Es decir, la visión actual es que es imposible predecir dónde va a pegar. No es que ahora no sabemos, es decir, la creencia es que es imposible en principio saberlo, ¿sí? Y hay una serie de teoremas, una serie de resultados experimentales que sugieren eso. Y eso tiene usos tecnológicos, ¿sí? Ya hay generadores cuánticos de números al azar que usan esto, y hay protocolos de distribución de una llave de inscripción cuántica, donde toda la seguridad está basada en la idea de que es imposible predecir por qué pasan estas cosas, o cómo es que pasan. ¿Sí? Si cuando tiramos un dado, cuando tiramos una moneda, en general sabemos que no vamos a saber de qué lado cae. ¿Sí? Pero si uno toma una fotografía ultra rápida y uno podría describir las ecuaciones de eso y en principio calcularlo. No vale la pena, nadie se va a tomar la molestia de hacerlo, pero se puede hacer. ¿Sí? O por ahí hay alguna gente que lo ha hecho, de hecho, nomás para mostrar que se puede.
¿sí? Es decir, si sabemos exactamente en qué posición estaba la moneda y dónde le dimos el golpe, podemos predecir de qué lado va a caer, ¿sí? Es solo que es suficientemente complicado como para decidir qué portería le toca a cada uno, funciona, ¿sí? Es decir, digamos, en la práctica nadie lo va a hacer, no va a poder predecir qué lado va a salir, ¿sí? Pero esto es diferente. Acá en principio es imposible, ¿sí? Eso es una parte constitutiva de la visión que tenemos. Y de vuelta, ¿por qué es así? No lo sabemos, y sin embargo, que sea así ya se está usando con tecnología actual. Y esto va a ser muy pronto una parte muy importante del Internet cuántico. Sí, es muy probable que en unos poquitos años todas las computadoras que usemos nosotros se comuniquen. Cuando hagan la comunicación segura, cuando ponen el HTTPS con el candadito, ¿sí? Que es cuando uno dice, bueno, sí me animo a poner los datos de mi tarjeta de crédito, eso que actualmente se hace con cadenas de números muy largos, se haga con números generados cuánticamente al azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la convicción de que eso es más seguro. Y es más seguro porque el azar cuántico se lo considera fundamental, ¿sí? Entonces, justamente, acá ya se los comenté esto, si hablamos de ondas y partículas, que son conceptos contradictorios y que ocurren al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esta imagen la conocen muy bien, ¿sí? La explicación detallada, suponemos que aquí hay una fuente radioactiva que tiene, esperamos un tiempo, después que pusimos al pobre gato ahí, y entonces después de ese tiempo hay una probabilidad, un medio de que alguna partícula dentro de la fuente haya decaído y haya emitido un electrón, por ejemplo, o no. Y si sí lo emitió, entonces esto se detecta, suelta este brazo, el brazo suelta el martillo rompe el matraz, se libera un vapor venenoso y el pobre gato se muere, ¿sí? Y entonces, en el momento en que la probabilidad es un medio, si uno describe todo esto como un sistema cuántico, uno diría, bueno, el gato tiene una probabilidad, está en una superposición de estar vivo y muerto al mismo tiempo. Igual que el fotón viaja en una superposición de las dos rutas al mismo tiempo, y sabemos que las dos tienen que estar ahí. Si quitamos una, desaparece la interferencia. Entonces, en el caso del fotón, que viaja por el interferómetro, el estado del fotón adentro del interferómetro es en los dos brazos al mismo tiempo. O a veces le digo a mis estudiantes, ¿qué prefieren? ¿Decir que está en los dos o que no está en ninguno? O que no podemos decir nada. ¿Sí? Cualquiera, ¿sí? Pero claramente no está en uno, ¿sí? Entonces, si uno extiende ese mismo principio matemático a la idea del gato, terminaría un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Cuando Schrödinger hace unos 70 años propuso esto, lo propuso con la intención de mostrar que era ridículo intentar aplicar los conceptos de la mecánica cuántica a un objeto individual, ¿sí? Él estaba confiando en que llegara alguna explicación más general de la mecánica cuántica, a pesar de ser el que creó la ecuación de Schrödinger, que ahora es una de las fundamentales en mecánica cuántica no relativista. Sin embargo, a él no le gustaba. Junto con Einstein compartía una insatisfacción muy grande de lo que parece sugerir la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, inventó esto para ridiculizarlo. Y paradójicamente, desde hace ya varias décadas, se hacen en el laboratorio estados de gato de Schrödinger, no con gatos, ¿sí? Se hacen con paquetes de luz, ¿sí? Con pulsos láser, se hacen con sistemas como los que se manipulan aquí en este instituto, en el laboratorio de átomos fríos, o en el laboratorio de átomos fríos del Instituto de Física, con dos estados de un conjunto muy grande de átomos fríos, se los puede poner en una superposición, ¿sí? Y eso es posible, ¿sí? Entonces, y lo que ha pasado también es que, claro, para mediados del siglo pasado, la mecánica cuántica ya había mostrado ser muy exitosa, pero nadie se imaginaba que uno podría manipular una molécula, un átomo,
un fotón. Si recién en los últimos 30 años eso ha sido posible. Y lo más impresionante es que la mecánica cuántica sigue funcionando perfectamente en las cosas que podemos predecir a nivel de un fotón, de un átomo, de una molécula. ¿Sí? Entonces, sí funciona la mecánica cuántica aún a nivel de 1. Ahora, la predicción que hacemos es solo probabilidades. No podemos estar seguros, digamos, excepto cuando preparamos algo y lo dejamos sin que le pase nada, bueno, suponemos que al ratito cuando volvamos va a seguir ahí. ¿Sí? Pero si lo manipulamos y lo ponemos en un estado de superposición, está en ese estado de superposición, ¿sí? Y parece ser no una cuestión de ignorancia, sino algo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, acá ven cómo, es decir, ahí pueden ver diferentes formas. Le decía a Lynn que aquí debería estar la imagen esa del gato que se usó para el cartel. Espero que me la pasen para agregarla, ¿sí? Entonces, una de las preguntas actuales que mucha gente en la comunidad se hace no es tanto por qué en el mundo microscópico pasa esto, sino por qué en nuestra vida cotidiana no lo vemos. Es decir, es como que se da vuelta la pregunta. Y la respuesta tiene que ver con el interferómetro. Y resulta que si uno manda luz del sol por aquí y pone caminos un poco diferentes, deja de ver la interferencia y ve esto. Y eso es porque para ver interferencia tiene que haber lo que se llama coherencia, que es lo que cuando llega a las pantallas, las ondas de un lado y del otro se están moviendo exactamente con la misma fase. Si están cambiando las fases a cada rato, como los detectores, por ejemplo, el ojo tiene una sensibilidad como de un 20avo de segundo. Ahora hay detectores que tienen sensibilidad de un milésimo de segundo. Pero la luz puede cambiar muchísimo, muchos millones de veces más rápido. Entonces, lo que se ve son efectos promedio, y si las fases están cambiando al azar, el promedio es eso. Entonces, los efectos de interferencia desaparecen si se pierde esta forma ordenada, coherente de moverse, ¿sí? Y entonces, imaginen, por ejemplo, si ahora en este momento alguno de ustedes quiere salir, puede hacerlo muy fácilmente y caminar y llegar hasta el baño o hasta la salida, ¿sí? Pero cuando termina la plática y todos están tomando café allá afuera y alguien trata de caminar, pues es mucho más complicado, ¿sí? Y la trayectoria va a tener que ser un poco zigzagueante, ¿sí? Entonces, eso es, las interacciones generan pérdida de coherencia. Entonces, esa parcialmente explica por qué no podemos ver efectos de interferencia, ¿sí? No todo, y la conexión del mundo, lo que llamamos clásico, el mundo que vemos cotidianamente, con la cuántica sigue siendo un problema muy abierto y muy, que da motivo a muchísimos trabajos, ¿sí? Porque aún incluyendo esos efectos de interferencia, seguimos teniendo resultados que en principio serían al azar, ¿sí? No tenemos algo predictivo y estamos acostumbrados a que en la física clásica se puede predecir con precisión, ¿sí? Entonces, eso también es algo que me ha ido pasando y yo les comparto, aprovecho que tengo el micrófono y que ya me invitaron, el hecho de que ha habido una fantasía que en algún momento en el siglo XVIII, XIX permeó muy fuerte, de que con la ciencia podemos controlar y predecir, ¿sí? Y en algún momento se decía con absoluta precisión, hubo quien dijo, si me dan las condiciones iniciales del universo, les puedo contar todas las condiciones actuales, les puedo contar toda la historia y todo el futuro del universo, ¿sí? Pues la verdad es que eso ni siquiera es cierto en la física clásica. Si en realidad aún el sistema solar es un sistema caótico. Pasa que desde después de 4.500 millones de años de estar orbitando, todas las órbitas inestables ya no están porque eran inestables. Entonces, esto poquito que vemos
es la parte estable de un sistema que en general es muy caótico. ¿Sí? Y entonces, ver efectos regulares, día-noche, las estaciones, un montón de cosas, nos crea la fantasía de que las cosas realmente son regulares, se repiten, las podemos predecir. ¿Sí? Una conclusión que de alguna forma es trivial, pero que por otro lado toca el corazón de una parte de la comunidad en sus aspiraciones es: no podemos predecir el futuro, no podemos manipular el futuro. ¿Sí? Lo cual no implica un fatalismo, no quiere decir, entonces no podemos hacer nada. No, sí. O sea, si antes de irnos recogemos las botellas de PET y las metemos en el bote, el futuro del salón va a ser mucho más limpio que si no lo hacemos. ¿Sí? Vale la pena hacerlo. ¿Sí? O sea, sí podemos tener intenciones de cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea nuestro entorno, y hacer nuestro mejor esfuerzo en esa dirección. ¿Sí? Eso, mi experiencia personal me dice que me vale la pena. ¿Sí? Ahora, de ahí a que vaya a pasar lo que yo creo que va a pasar, es totalmente otra cosa. ¿Sí? Aún con mis mejores esfuerzos y la mejor compañía. ¿Sí? Entonces, más allá de las ilusiones, ¿no? Y de la forma en que se vende, porque luego también, es decir, a mí me encanta la ciencia. Lo que me encanta de la ciencia es esto, es preguntarme, y por cada respuesta encontrar 10 preguntas de las que no sé las respuestas, ¿sí? Y estar cómodo con eso. Claro, cuando se es estudiante es muy difícil estar cómodo con eso, porque el sistema escolar está basado en el profesor pregunta, el estudiante responde, y si el estudiante responde lo que está en el libro o en la cabeza del profesor, tiene palomita, y si no, tiene tache y reprueba, ¿no? Entonces, desde kinder hasta posgrado, el entrenamiento es: tú tienes que tener una respuesta y decirla con seguridad, convencidísimo de que es cierto. Si el profesor te ve que tiene dudas, ya te baja la calificación. ¿Sí? Ahora, cuando terminas de estudiar en algún momento y vives, eso solo funciona en el sistema educativo, no funciona en ninguna otra dimensión de nuestra vida, ni en la universidad, en los laboratorios. ¿Sí? O sea, lamentablemente, por cómo está hecho, es decir, aquí en la universidad, es decir, esa es la forma que en general tenemos de trabajar. Entonces llega un estudiante al posgrado, a su proyecto de investigación, de golpe le agarra toda la angustia, pero ¿y cuál es la respuesta? No sé, pero el profesor no sabe, no, yo tampoco, por eso te propuse el problema, para que busquemos a ver si la podemos encontrar la respuesta. ¿Sí? Y esa, no, pero yo nunca en mi vida hice algo así, me da como vértigo, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre resolví problemas que tienen solución al final del capítulo. ¿Sí? Bueno, ese es un problema del sistema educativo, ¿no? Es decir, las ventajas es que podemos tener educación muy masiva. La desventaja es que el entrenamiento es muy mecánico, ¿sí? Y en particular en las áreas como la física, estamos muy poco acostumbrados a trabajar con preguntas abiertas, con preguntas que pueden tener muchas respuestas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, durante un par de años hubo un seminario muy bonito que se organizó en el Instituto de Física, que se llamó Fundamenta Quantorum, donde se hablaba de todas estas cosas. Y éramos un grupo muy numeroso de investigadores y estudiantes. Y cuando se hablaba de, bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Salían discusiones, a veces hasta los gritos, hay gente que se apasiona mucho, ¿no? Tendemos a pensar, no, lo que yo estoy pensando en este momento es cierto. Tú estás pensando otra cosa, estás equivocado, ¿no? Y entonces nos apasionamos defendiendo eso, que es justo lo que nos pasó por la cabeza en ese momento. Pero de golpe los estudiantes decían, ¿cómo? Los profesores opinan diferente, no están de acuerdo, ¿no? Pero no hay ningún libro de física que diga que la gente no está de acuerdo. Pero porque los libros de física traen los 3 ejemplos donde todo el mundo sabe resolver, están de acuerdo, ¿sí? Porque es más fácil para dar clases, es más fácil para dejarlos de tarea, es más fácil para preguntarlos en un examen, ¿sí? Ahora, eso no es para nada representativo de lo que en realidad pasa, ¿sí? Entonces ese es un poco el mensaje, ¿no? Y es un mensaje que para mí es muy optimista. No entendemos nada, estamos abiertos a que muchas mentes jóvenes lleguen con ideas muy creativas, ¿sí? Esto que no entendemos se está usando. A mí, cuando yo estaba estudiando, había profesores que me decían, no, uno no puede usar algo si no lo entiende. Pero para mí mi celular es el ejemplo más claro de que puedo usar algo que no entiendo, ¿sí?
Sí, quizás hay alguien aquí que sabe electrónica y sí sabe en detalle cómo funciona el celular. Yo no. Entonces, claramente podemos usar montones de cosas que no entendemos, como recetas, ¿sí? Y la física nos da eso, nos da unas recetas que a los que nos gusta eso vale mucho la pena estudiarlas, vale la pena usarlas, los ingenieros les encuentran montones de usos, la cuántica tiene cada vez más usos, la tecnología cuántica está en el super boom en este momento, la fotónica, incluso están empezando a crear centros tecnológicos de fotónica en México, ¿sí? Ya hay de electrónica, están creando de fotónica, ¿sí? Se han creado institutos de tecnologías cuánticas por todo el mundo, está la ilusión de la computadora cuántica, que nadie sabe si va a estar, pero por las dudas los europeos, los chinos y los norteamericanos le están invirtiendo miles de millones de euros, dólares y yuanes, no sea cosa que el ejército del otro lo tenga antes que yo. Y mientras tanto seguro que van a salir cosas, van a seguir saliendo cosas muy interesantes, ¿sí? Es un área muy activa, donde hay muchísimas cosas que si uno si quiere simplemente usarla, se pueden divertir muchísimo simplemente usando de todas estas herramientas que cada vez más hay, ¿sí? Y si quieren preguntarse, hay muchísimo para preguntarse. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta plática. Y ahora les toca a ustedes preguntar, porque él no sabe. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Ay, me gustaría mucho que hubiera algunas preguntas. Yo he de decir, espérame un tantito, he de decir que cuando dijiste que apenas hace como 30 años se pudo lanzar de uno en uno fotones, o sea, yo leía hace 12 años cosas de mecánica cuántica y resulta que entonces ahora han cambiado después de 30 años. O sea, en una sola vida las cosas cambian terriblemente. Eso es, en ciencia, eso es muy sorprendente. Buenas tardes. Tengo entendido que las partículas, los fotones, los electrones, la cuántica se estudia de forma individual o de forma puntual. Bueno, la pregunta es, ¿sería mejor estudiar la cuántica de forma colectiva, tratando de hacer, por ejemplo, un estudio general a un cuerpo masivo como un planeta o alguna cuestión similar para poder entender de forma integral lo que pasa en las cosas de forma total? Mira, mi visión sería así. El problema es que cuando cambiamos la escala, ya desde hace un buen tiempo, se creó esta idea de que más es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuántica ya desde hace como 70 años ha servido para dar fundamento a la química. Hay todo un área que se llama química cuántica que permite tratar de entender la tabla periódica de una forma muy sistemática, ¿sí? Pero no podemos predecir las leyes de la química, porque las leyes de la química están en un nivel de complejidad diferente, es algo que emerge, ¿sí? La imagen es una pila de ladrillos, no es una casa. La casa se forma, digamos, ni siquiera una pila de ladrillos, una bolsa de cemento, unas varillas, ¿sí? Es decir, cuando están todos juntos de una cierta forma, aparece algo que no está ni en los ladrillos, ni en las varillas, ni en el cemento. Está en el conjunto. Y si la desarmo, desaparece. ¿Sí? Entonces, eso se llama complejidad, es algo que también está muy de moda, no es mi área, pero entonces el tema es, a diferentes niveles de complejidad hay leyes diferentes que emergen, ¿sí? Se está buscando efectos, veamos, entonces los efectos cuánticos existen a una escala específica, que se está moviendo, ¿sí? Por ejemplo, en los laboratorios de átomo frío pueden capturar millones de átomos y ver efectos cuánticos en millones de átomos, porque los pueden poner en un único estado cuántico a todos, ¿sí? Pero si no, a otras escalas pasan otras cosas donde no es nada evidente que la cuántica esté presente por estos efectos de decoherencia que les mencionaba, ¿sí?
Entonces, digamos, en la química, la cuántica está a nivel de que los átomos y los enlaces de las moléculas los podemos describir muy bien usando la mecánica cuántica. Pero ya a nivel un poco más allá, cómo se pliega el ADN o cosas por el estilo, ¿sí? Ya hay otros fenómenos que aparecen que son igual de apasionantes e interesantes, pero no cuánticos, ¿sí? Entonces el problema de ir a escalas más grandes es que te aparecen muchísimos otros problemas que no tienen nada que ver con la cuántica, y hay comunidades que se dedican a estudiar cada uno de esos. Como mencionaste, el mismo Schrödinger no estaba de acuerdo con la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Incluso es famoso que Bohr torturó en su casa a Schrödinger tratando de convencerlo, en fin. Y después, bueno, entre Bohm y Einstein inventaron esta teoría de las variables ocultas que mucha gente ha utilizado para demostrar que pueden encontrar resultados parecidos a los de la interpretación de Copenhague. Y seguramente cuando hablas de que mucha gente no estuvo de acuerdo en aquella reunión, estaban hablando también un poco de eso, ¿no? ¿Podrías comentar algo acerca de las variables ocultas? Sí, claro. Digamos, la idea... Einstein hizo contribuciones muy importantes a la física, ¿no? Es muy famoso. Algunas de ellas estaban basadas justamente en la idea de que las cosas que pasan en un lugar no pueden afectar otras que están muy lejos, al menos en el tiempo en que la luz tarda en llegar hasta ese otro lugar, ¿sí? Y Einstein además hizo aportes muy importantes a entender cómo aspectos de la termodinámica se pueden deducir si uno piensa que los gases están hechos de moléculas que son como, en primera aproximación, como pelotitas chocando, luego se pueden refinar las aproximaciones, ¿sí? Y entonces eso fue muy importante, ¿sí? Esa mirada. Entonces cuando se llegó a la teoría cuántica, que es una teoría solo de probabilidades, en el corazón solo hay probabilidades, dijo, bueno, acá hay probabilidades, pero habrá algo más adentro, algún día podremos encontrar, ahora o dentro de 500 años, una teoría que nos explique por qué el fotón hace clic acá o acá, ¿sí? Y eso tomó el nombre un poco chistoso de variables ocultas, porque nadie quiere esconder esas variables, sería una teoría que incluye cosas que no están incluidas en la mecánica cuántica, y que nos pudiera explicar eso, ¿sí? Hay resultados matemáticos que no tienen que ver con la cuántica, tienen que ver simplemente con entender cómo las cosas se comunican, se llaman teorema de Bell, y resultados experimentales que nos dicen que los efectos cuánticos no se pueden explicar con una teoría de nuevas variables que operen solo en un lugar, que sean locales, ¿sí? Entonces la teoría, por ejemplo, de Broglie-Bohm es una teoría donde las variables ocultas son la posición y la velocidad de cada partícula. Esas no se pueden conocer, pero están ahí. Pero es una teoría que tiene acción instantánea a distancia. Uno mide acá y en todo el espacio las cosas cambian, ¿sí? Entonces, y es una teoría, es una formulación equivalente a la mecánica cuántica, ¿sí? Que solamente tiene usos interpretativos, porque su poder predictivo es el mismo que el de la mecánica cuántica usual, y hay que resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica y otras adicionales. Entonces a todo el mundo le da flojera, excepto que quiera, por algún motivo, estudiar esos problemas de esa manera, ¿sí? Porque no es una teoría alternativa, es simplemente una reformulación. Entonces lo que pasa es que sí puede haber explicaciones diferentes, ¿sí? Pero todas implican estos efectos de los que no he hablado, de la acción a distancia, de las correlaciones. Traigo por ahí una, esta, ¿sí? Es decir, las correlaciones a distancia entre los espines de los electrones o entre la polarización, ¿sí? Entonces, esta idea de que si para ciertos estados cuánticos, que de hecho hay montones de esos, si mido en un lugar, lo que pasa en el otro queda absolutamente determinado, ¿sí? No importa qué tan lejos estén. Y este es esto se llama el enredamiento, y es como el segundo gran tema de la mecánica cuántica. El primero es la dualidad partícula-onda, que tiene que ver con un objeto, un fotón, un electrón.
Y el segundo es el enredamiento, que tiene que ver con las correlaciones en resultados de las mediciones sobre dos partes de un sistema que puedo obtener muy separadas. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Para más detalles, tomar un curso de introducción a la física cuántica. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la plática. Y bueno, yo tengo una duda porque yo no estudio física ni ciencia ni nada, pero he escuchado mucho sobre este principio de incertidumbre y me parece muy parecido, pero no sé si tienen que ver o son cosas distintas. ¿Si tiene que ver con qué? ¿Con esto? Ah, sí, sí. Es decir, justamente... Es decir, el principio de incertidumbre está muy cercano a esto, porque el principio de incertidumbre es algo que les pasa a las ondas. O sea, uno puede superponer diferentes colores de luz y hacer un paquete que esté localizado en el tiempo, ¿sí? Que dure poquito. Pero cuanto menos dura, más colores tengo que usar. Y eso los ópticos lo saben muy bien. ¿Sí? Y si quiero tener un paquete que tenga muy poquitos colores, tiene que durar muchísimo en el tiempo. ¿Sí? Y eso, entonces, el principio de incertidumbre es algo natural a las ondas. Igual, yo puedo hacer que una onda se enfoque, por ejemplo, con una lente. Ustedes probablemente han jugado con una lupa y han enfocado los rayos del sol y han quemado un puntito en una hoja seca. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer que la luz se enfoque en un punto, pero entonces las direcciones en las que viaja tienen que ser un montón. Si quiero que solamente tenga una dirección en la que viaja, va a estar muy extendido. Y no puedo achicar las dos cosas al mismo tiempo. Eso le pasa siempre a las ondas. ¿Sí? Entonces, si uno trata de pensar el fotón, el electrón como una pelotita, pues como es también onda, le pasa eso. Y eso es el principio de incertidumbre. ¿Sí? Es el aspecto de onda que tienen todos los objetos microscópicos. ¿Sí? Que hace que no pueda, digamos, lo puedo apretar de un lado, pero se me desparrama del otro. Y eso así funciona. Y con las ondas, de hecho, para los que estudian eso, matemáticamente es muy fácil de verlo. ¿Sí? Y en el laboratorio se ve. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el laboratorio agarran una luz láser que tiene muy poquititos colores y se lo hace pasar por un dispositivo que a esa luz la hace pulsos muy cortos. Y entonces cuando la abres a través de un prisma, una rejilla de difracción para ver los colores, ves que aparecieron un montón más de colores que antes no estaban. Simplemente porque lo apretaste en el tiempo, se quedó en colores. ¿Sí? Y así pasa. Digamos, para mí, como yo había estudiado eso en cuántica, fue todo un asombro en mi ignorancia de la óptica, que para los ópticos eso es algo obvio, conocido y que no tiene ningún secreto. ¿Sí? Pero yo no lo sabía. ¿A poco de veras les pasa? Yo, digamos, había visto las cuentas, pero en el laboratorio de veras. Sí, los ópticos, pero claro, esto se sabe de hace 100 años. ¿Qué tiene de chistoso? ¿Sí? Bueno, como yo estudié en cuántica, se me hacía muy raro, ¿sí? ¿Por qué si el medir es algo tan importante en el quehacer científico, se descarta como relevante los problemas de la medición de la mecánica cuántica para construir la teoría? Me parece una pregunta buenísima, difícil de contestar. Tengo un estudiante que está haciendo el doctorado sobre ese tema. El punto es así. Hay manipulaciones que hacemos en el laboratorio, algunas de ellas nos permiten, a través de un cierto procedimiento, obtener números. Esos números son el punto de contacto con la construcción teórica. O sea, nosotros tenemos objetos de la teoría, tenemos manipulaciones en el laboratorio. El único punto en que se encuentran es en la medición, ¿sí? Pero entonces la teoría no tiene forma probablemente de hablar de cómo hace contacto con el mundo de la realidad. Bueno, en realidad es un poco fuerte. Con el mundo de los objetos que manipulamos, ¿sí?
Porque eso es un acuerdo que nosotros hacemos. Nosotros decimos, vamos a asignarle números, ¿sí?, a ciertos procesos. La forma de asignar esas etiquetas y encima darles valores numéricos puede ser bastante arbitraria, depende de los procedimientos para medir, de las escalas que uso, ¿sí? Y luego construyo objetos en la teoría que pueden tomar esos valores, que pueden ser 2 valores, pueden ser muchos, pueden ser un continuo, no importa, ¿sí? Pero hay una dificultad ahí, ¿sí? Y aparentemente, es decir, justamente este estudiante Aldo Solís en su tesis de maestría a principios de año, lo que mostró es que así como todo proceso de medición implica un procedimiento bien definido, lo que se llama un algoritmo, ¿sí? Es decir, no la experimentación en general, porque esa es abierta, pero un proceso de medición siempre sigue un procedimiento muy específico. Yo pongo algo, hago ciertas cosas y al final obtengo un número o una etiqueta que puedo mapear a números, ¿sí? Pero no puedo tener un algoritmo que me diga qué estoy midiendo, qué quiere decir eso, de qué estoy hablando, ¿sí? Y entonces, en física tenemos un montón de conceptos intuitivos. Esto es distancia, el reloj mide el tiempo, la balanza mide pesos, que lo asociamos con masas, ¿sí? Y eso nos es tan natural, es tan parte de la vida cotidiana, que lo consideramos así. Otras áreas de la actividad humana miden otras cosas y no se han terminado de poner de acuerdo si eso tiene sentido o no, ¿sí? Un ejemplo que me gusta mucho mencionar es el del IQ, el coeficiente intelectual, ¿sí?, que para mucha gente es muy importante. En Estados Unidos, que a un asesino lo condenen o no a pena de muerte depende de si IQ está arriba o abajo de 80. Si está abajo de 80 se lo declara inhábil, ¿no? Pero el IQ es algo que cambia todas las décadas, entonces depende en qué época, en qué año le tocó que se lo midan, lo matan o no, ¿sí? Y para toda una parte de la comunidad de psicólogos, eso es un procedimiento que da números que no tienen ningún significado y que, de hecho, el que lo inventó, el IQ, lo inventó para mostrar que eso no iba a servir para nada. O sea, un poco como le pasó a Schrödinger con su gato, nada más que el IQ fue más grave porque lo usan para muchísimas cosas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué termina pasando? Si mi impresión actual, muy personal, quizás no compartida por mucha otra gente, es que los conceptos, esos que hacen contacto de qué es eso que estamos midiendo, son un consenso de una comunidad, dada una cierta tecnología, dado un discurso, ¿sí? Y no tienen ningún valor más allá de eso. Una forma de reconocerlo es ver qué tanto cambian en el tiempo, ¿sí? Cómo unos entran, otros salen, ¿sí? La visión, o se usa el mismo concepto pero para otra cosa, o de hecho pasa incluso dentro de la física, las mismas palabras se usan en diferentes comunidades para hablar de cosas diferentes. Y he visto de golpe en un congreso se para uno y dice, no, eso que está diciendo no es la definición. Bueno, no, y a los gritos, pues a ver, en tu grupo, en tu comunidad, esa no es. En la mía lo usamos para esto otro, ¿sí? Entonces uno dice, wow, pero ¿y dónde está la ciencia como un cuerpo coherente y no contradictorio? En la imaginación de los divulgadores de la ciencia y los libros de texto de secundaria. Es el único lugar donde yo he visto la ciencia como un cuerpo coherente, libre de contradicciones, ¿sí? Es decir, la ciencia que yo conozco es un producto humano, tan humano como cualquier otro, ¿sí? Lleno de contradicciones. ¿Y cómo hacemos con las contradicciones? Como hacemos todos los días contra las contradicciones. Nos encontramos, le decimos a una persona algo y al otro le decimos todo lo contrario y no nos pasa nada, ¿sí? No, pero es que era diferente, no, pero en ese caso era diferente. Siempre tenemos un motivo para explicarnos, ¿no? Entonces los seres humanos, es decir, en la lógica formal no hay contradicciones, ¿sí? En las matemáticas no hay contradicciones por construcción, las matemáticas están basadas sobre la lógica, que está basada sobre el principio del tercero excluido. Los enunciados son verdaderos o falsos, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Eso funciona de maravilla, se pueden hacer las matemáticas, pero eso no tiene, y esas, digamos, son ciertas porque no significan nada, ¿sí? Es como el ajedrez. En el ajedrez el caballo 9-2-1, eso es cierto. Sí, porque nos pusimos de acuerdo que así es. Claro que es así. ¿Sí? Así dijimos que iba a ser. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa con las conclusiones? O sea, ¿qué pasa cuando sacamos cosas de las matemáticas y las aplicamos al resto de la experiencia?
es responsabilidad del que lo hace, no de las matemáticas. Sí, las matemáticas son consistentes, ahora la forma en que las usamos, la forma en que hacemos ese mapeo a través de las mediciones y pensamos que un modelo se puede aplicar y sacamos conclusiones, eso está a cargo del que lo hace, o de la comunidad que piensa que eso se puede hacer mejor o peor, ¿sí? Pero ahí no hay ninguna garantía, porque eso está fuera de las matemáticas. Técnicamente se llama metamatemáticas, ¿sí? Es lo que uno haga con las matemáticas, ¿sí? Las matemáticas en sí no tienen problemas, ¿sí? La conexión tiene problemas. Una de las cosas que a mí me parece muy impresionante de la cuántica es que, por ejemplo, qué sé yo, la biología u otras áreas tienen resultados que miden de diferentes áreas, tienen un discurso, pero tienen pocas matemáticas. Y en una visión de hace un siglo se decía que le faltaba esa parte matemática como la tiene la física, para completar como un triángulo, ¿no? De la manipulación y la medición, las matemáticas y el discurso. La física cuántica tiene la manipulación y el formalismo matemático que empatan perfectamente y no tiene discurso. ¿Sí? No tiene un discurso que podamos formular y que nos haga sentido cuando lo escuchamos. Bueno, pues creo que nos quedamos genuinamente preocupados. A mí, por ejemplo, el problema de la medición, que la física, la mecánica cuántica no tenga definiciones de qué es un observador o qué significa medir. Eso es terrible, terrible. Pero espero que ustedes se queden al menos con la sensación de que hay un montón de incógnitas y que el problema no es que las incógnitas no estén resueltas, sino que son del ser mismo de las cosas. Y eso nos va, a lo mejor, ustedes que están haciéndose científicos para el futuro, nos va a hacer pensar nuestras labores y nuestras responsabilidades en otros términos, ¿no? Acuérdense que, como decían con Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. El problema de su poder es que en principio no lo saben todo. ¿Cómo vamos a lidiar con eso en el futuro? Y no lo van a poder saber. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Jorge Hirsch. Gracias a todos ustedes por venir. Nos esperamos. Vamos a tener día de puertas abiertas el 18 de octubre y van a poder entrar a laboratorios. Tenemos sorpresas. Nuestro ponente inaugural es alguien que les gusta mucho oír. Nuestro ponente de cierre nos va a hablar sobre el Premio Nobel de Física de este año. Y vamos a tener montones de actividades justo también para pensarnos la ciencia unos y otros. Muchas gracias. 18 de octubre. Métanse a nuestro Facebook.